Su último proyecto, True Colors, se basa en una serie de capas superpuestas de rígida ordenación y meticuloso acabado, pero que lejos de caer en la frialdad minimalista, plantea un sutil estudio cromático y una gama ilimitada de matices. Sus piezas son únicas, aunque acuda a recursos gráficos, sus materiales impolutos y cuidadosamente seleccionados. Experto en manga, hoy nos acompaña el artista santiagués y doctor en Bellas Artes, José Andrés Santiago. José Andrés, bienvenido a Espacio de Arte. Muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. Vamos a empezar con nuestro cuestionario breve para conocerte un poco. Perfecto. Meticuloso, detallista, ordenado, ¿se corresponde tu trabajo con tu manera de ser? Yo diría que sí. A veces un pelín caótico en el proceso, no en el resultado, y diría que hasta un puntito marcial. Interesado en la lengua y en la cultura japonesa, estudioso del manga, ¿qué es lo que te ha llevado a investigar y adentrarte en Oriente? La verdad es que han sido cuestiones diversas, me refiero, tanto el aspecto del cómic japonés, del manga, como el idiomático surgieron, pues yo creo que hace ya casi 15 años, un poco por la atracción de buscar una cultura que fuese un poquito diferente. Y un poco también esa atracción que comentaba respecto a los idiomas, a las lenguas. Yo estudié inglés durante muchos años y en un momento determinado dije, bueno, ¿y si ahora quisiese aprender un idioma nuevo, qué aprendería? Entonces me planteé aprender árabe, aprender chino y de repente dije japonés. ¿Te fuiste a lo más difícil todavía? No, el chino es mucho más complicado. Creo que el japonés era la dosis perfecta de dificultad para mí. ¿Y por qué estudias Bellas Artes? ¿Hay antecedentes? La verdad es que no, o al menos no que yo conozca. Supongo que la faceta creativa siempre estuvo ahí por parte de mi madre. No quizás a nivel conceptual, pero sí la podría considerar como una mujer habilis, o sea, de destrezas, de técnicas en las manos. Entonces eso siempre estuvo ahí. Yo desde crío era muy aficionado a este tipo de cosas. Pero si me preguntas realmente por qué Bellas Artes, vamos, creo que a lo mejor la respuesta te sorprende, por no hacer todos los días lo mismo, que es una cosa que no podría soportar. Y es lo que me ha llevado tanto a mi trabajo artístico como a mi faceta en el grupo de investigación, el trabajo en la universidad y, vamos, todas las pequeñas actividades de mi vida cotidiana. ¿Quién lo diría? Con lo meticuloso que resulta todas tus creaciones. ¿Y una ciudad para vivir, qué elegirías, Oriente o Occidente? Pues mira, quizás por esa misma cadena de razonamientos te diría que una diferente cada 3 meses. Me gustó muchísimo Londres, es una ciudad en la que he vivido y que he disfrutado enormemente. Si tuviese que elegir una ciudad japonesa te diría Kioto, mucho más que Tokio, me resulta demasiado masiva y además tiene un ritmo que me recuerda, aunque la escala sea claramente diferente, porque son casi 2 millones de habitantes frente a Santiago, pero me recuerda un poco a Santiago, porque el otro día un amigo definió Santiago como una ciudad lenta, no una ciudad pequeña, una ciudad lenta, y eso me ha gustado, y Kioto es semejante. Y la verdad es que si tuviese que darme con alguna ciudad, por ejemplo, estadounidense, te diría Seattle. ¿Y en esa decoración de tu hogar, más minimalista al estilo japonés o más tradicional y clásico? Pues mira, la verdad es que quizás sí, eso sí que tiene que ver con esa faceta marcial que te comentaba antes. Mi casa es un poco un santuario. O sea, creo que son los elementos de uso cotidiano los que le ponen el punto de color. Todo lo demás sí se podría decir que hasta cierto punto minimalista, pero más que nada por la supresión de líneas, supresión de elementos, supresión de color. Todo el color lo ponen las piezas, que además la mayoría no son mías, o sea, no tengo obra mía colgada, sino de amigos conocidos o obra que he ido adquiriendo artistas que me interesan, y libros, publicaciones y toda la cacharrada que puedas encontrar encima de los muebles. Pero como espacio, como cubículo, es un santuario. ¿Nos podrías citar un paisaje y un monumento de Galicia? Un paisaje y un monumento de Galicia. Los más especiales, claro. No, por supuesto. Mira, me hace gracia que me lo preguntes porque últimamente me he aficionado mucho a hacer rutas de senderismo y sin ir más lejos te diría que un paisaje, el río Chabriñas, en el que he estado este fin de semana pasado. Precioso, es una ruta preciosa para perderse y una de las
esas carballeiras mágicas que crees que ya no existen, pero que todavía te puedes encontrar. Y además desconocida para muchos. Desconocida para muchos. Si me dices un monumento, voy a tirar por lo seguro y te voy a decir la catedral. Bueno, pues nos vamos a adentrar en esta exposición en la que hay paneles y paneles de color con infinitud de irisaciones. Lleva por título True Colors. ¿A qué alude? Vamos a ver, lo cierto es que tiene un poco que ver con la expresión que se suele decir habitualmente de no, la vida no es en blanco y negro, sino que tiene muchos matices de grises. Y la verdad es que, pensándolo fríamente, la vida no tiene matices de grises, la vida es de muchos colores. Y además esos colores, según la luz, el día, el momento, van cambiando. De ánimo, ¿no? Por supuesto, y son distintos para cada persona. Entonces era un poco esa idea de lo que se pretendía transmitir, como las piezas de la exposición, según desde donde las veas o la luz que incidan, ofrecen ese color luz o color reflejo, pues creo que True Colors definía muy bien pues casi como un oxímoron, porque en el fondo los colores verdaderos, ningún color es verdadero per se. Entonces era esa idea de que es auténtico, pero para cada uno y en cada momento. Sí. La vemos diferente a series anteriores como Niponadas, con muchísimo más color saturado, pero sí que hay cosas en común. Por ejemplo, tu manera de trabajar, como si fuese una cebolla, ir sacando capas y capas. Explícanos esta técnica, ahora que estamos viendo Niponadas, cómo trabajas tan meticulosamente desentrañando lo que hay en el subsuelo, en las sucesivas capas de la pintura. Claro. La serie Niponadas, bueno, yo diría que por extensión, la mayor parte de las series con las que he estado trabajando en estos últimos años surgen un poco de la idea de fricción, y yo creo que además ahí Japón sí que tiene mucho que ver. Es una fricción tanto técnica o tecnológica como una fricción temática, ¿no? Entonces, las niponadas para mí ofrecían como 3 puntos de vista de esa experiencia japonesa y que venían un poco reflejados por esas 3 capas o esos 3 usos de la imagen, ¿no? Las fotografías que aparecen en la parte superior, que responden quizás un poco a los clichés, o a las fotografías de estampa clásica, o a incluso a esos pequeños objetos kits que te puedes encontrar en las tiendas de souvenirs. Luego, el segundo estrato pues, tiene mucho más que ver con el grafismo típico japonés, quizás con una realidad más auténtica, más palpable, incluso con el cómic japonés, con el manga. Y por último, esa zona basal, esa zona terrosa, que es de texturas, pues conectan por una parte con mi formación en arte gráfico y por otra parte es algo que, no sé, que me permite ser mucho más expresivo a un nivel más subjetivo, en colores, en texturas, en tactilidad incluso de las propias estampas. Claro, y eso yo creo que conecta, como tú muy bien decías, y que es algo que además que la gente no suele identificar a primera vista con la manera de trabajar de esta última serie de True Colors, en la que realmente solapo, pues eso, como si fuese una sección de tierra, diferentes capas para la creación de la imagen final, ¿no? Que están superpuestas. Esa impresión inicial, la serigrafía sobre la impresión inicial, a continuación los policarbonatos, de nuevo nuevas serigrafías y una última capa muy reflectante para formar ese sándwich de texturas diferentes. Texturas, materiales, incluso fábricas de impresión. José Andrés cuida al mínimo detalle todo. La calidad de los papeles no te sirven cualquiera. Todo esto incrementa, supongo, el coste de la obra muchísimo. Incrementa el coste de la obra y además yo creo que es algo que me he dado cuenta últimamente que lo busco. Incrementa la dificultad técnica. Antes te decía que temáticamente siempre busco como esa zona de fricción, ¿no? Esas realidades difíciles de conectar o que tendrían que producir una tensión de manera natural. Y creo que técnicamente también pasa lo mismo. Al final me dejo seducir por una serie de materiales que responden a lo que estaba buscando para la ejecución de las piezas, pero que muchas veces son difíciles de combinar. Entonces, claro, buscaba unas calidades para unos negros muy sedosos, muy aterciopelados en lo que eran las impresiones de niponadas,
pero que difícilmente podía combinar ese papel con la acción mecánica tan vasta como podía ser el tórculo para estampar las silografías o para estampar los collagraphs en la parte inferior. Y lo mismo me pasó con las imágenes de True Colors al tratar de combinar todas esas capas, ver cómo resolvía las serigrafías sobre el policarbonato, ver cómo funcionaban los reflejos para que las imágenes no se solapasen o no fuesen imposibles de ver, etc. ¿Y cómo se resuelve otra? José Andrés trabaja por series, otra serie que tenemos en pantalla, Origami, estas miles y miles de grullas. Y también, pues al hilo de esto, te queríamos preguntar que has estado becado en Japón y curiosamente con una profesora tuya, hoy compañera de trabajo, Ana Soler, de tu mirada sobre lo japonés sale algo agradable a la vista, cosa que en Ana es mucho más fuerte, ¿no? El contraste es grande. Sí, bueno, yo creo que esto lo hablé con Ana en más de una ocasión y es curioso porque yo creo que cada uno es creativo en un momento determinado. Yo soy creativo, las ideas vienen a la cabeza, de esto de levantarse a las 2 de la mañana y coger la libreta y empezar a tomar notas, en los momentos de mayor relajación, en los momentos de placer, en los momentos de satisfacción y vitalismo. Y Ana, aunque suene casi trememundo decirlo de esta manera, encuentra pues una vena muy creativa voy a decir, en el dolor. Sí, sí, sí. Y Suena, la agresividad, claro, trata el suena suicidio, terrible dicho así, pero me elementos refiero, es quizás eso, en las experiencias que fuertes todos y vivimos en la vida, ¿no? Incluso aunque sea cotidiano, pero que sea doloroso, yo creo que es lo que despierta su faceta más creativa. Entonces, aunque Japón ha sido inspiración para ambos, en realidad no deja de ser un leitmotiv que cada uno ha cogido en la parte que más le interesa. Ya te digo, para mí, casi como una cuestión tectónica, una cuestión de fricción. Para Ana, pues a lo mejor por esa lucha, ese dolor social que es cierto que subyace en la sociedad japonesa. Ahora vamos a dar paso a otro artista que conoce bien su trabajo y coincide contigo en el uso del dibujo. Él es Santi Jiménez y esto es lo que nos comenta. La verdad es que a la hora de enfrentarse con José Andrés como persona y con su obra hay dos palabras para mí que lo definen muy bien. Una sería la palabra calidad, porque es una persona muy trabajadora, una persona que desenvuelve muy bien su actividad y que es muy profesional, entonces siempre que vayas a ver una obra de él, sabes que hay un estándar de calidad tanto en la realización técnica como en la elaboración de proceso. También hay algo que lo define, que es esa capacidad que tiene a través de unos constructos mentales muy estudiados y muy pensados, es capaz de luego elaborar algo tan poético como es su obra, que es algo que a mí siempre me sorprende, porque en eso siempre chocamos cuando nos juntamos en nuestras reuniones de artistas. Él siempre es la cabeza y yo siempre soy el corazón. Pero él muchas veces consigue ese carácter poético a través de proyectos que pueden permanecer años y años en su cabeza, creándose, fermentando, cambiando. A mí me recuerda mucho a Hitchcock, que pensaba cada plano y rodarlo era un mero trámite, pues él tiene ese punto, que también sería a su vez quizás su mayor defecto, que es ese excesivo estar repensando todo el tiempo, desarrollando todo el tiempo. Yo siempre le digo que necesito un poco más de guarrería, un poco más de inmediatez, pero bueno, para mí sería un pequeño defecto que simplemente es una manera de discrepar o de una manera diferente de ver la creación artística. Bueno, porque eso que quiere que seas un poquito más, como más guarro, porque realmente todos los sucesos de la cocina no dejas nada, todo pulcro, pero ha dicho lo de poético, ¿no? La verdad es que me ha dejado un poco sin palabras, no me esperaba. Creo que Santi me conoce muy bien. Santi es un buen amigo y además, como ha dicho él, esas reuniones de artista se refiere a que cada vez que tenemos pues, una serie en proceso, un poco en desarrollo, nos gusta quedar los dos y discutir la evolución de esa serie. Lo que pasa que sí que somos muy contradictorios. Él me viene desde el principio con los primeros estadios de su trabajo y los empezamos a masticar. Y yo, en cambio, le voy con la propuesta inicial y la discutimos mucho una y otra vez, pero luego prácticamente es verdad que no le dejo ver el trabajo de cocina. Solo le dejo ver el plato final una vez terminado y la verdad es que ahí sí que me tiene completamente calado. Yo creo que es en realidad un poco
herencia como te decía, de esa formación importante en obra gráfica que siempre está un poco presente en todo mi trabajo. Y es que, cuando estaba estudiando en la facultad, siempre recuerdo que había compañeros que odiaban esas asignaturas, precisamente porque hay gente que necesita, y me parece estupendo, esa sensación de inmediatez, ¿no? El resultado en la inmediatez, y que además es algo muy contemporáneo. Hoy en día parece que todo tiene que ser aquí y ahora. En cambio, pues este tipo de procesos gráficos o la propia cocina exige respetar unos tiempos, exige respetar unas formas para que el resultado final sea acorde. Pero sí es cierto que a mí no me gusta toda la parte de proceso, me gusta respetar esa parte de proceso, pero no me gusta que, o a lo mejor no lo considero simplemente imprescindible, que se vea reflejado en el acabado final. El acabado es el que es, pero no veo la necesidad de que manifieste o evidencie todos los pasos, todo el trabajo previo. Trabajando con el grabado, tampoco te interesa la posibilidad de lo múltiple. Es cierto, es quizás además una de las, no sé, casi de los axiomas que tenemos en cuenta en el grupo de investigación en el que trabajo, en la Facultad de Bellas Artes. De X5, del que me gustaba que hablásemos, sí. Sin ningún problema. Realmente, claro, cuando hablamos de gráfica contemporánea, gráfica de campo expandido, etc., uno de los aspectos que quizás todos estos artistas que nos hemos agrupado en la facultad tenemos algo en común, y es que nos servimos de las estrategias, de las posibilidades, de las técnicas del arte gráfico, que al fin y al cabo hoy en día prácticamente todo es gráfico, pero muchas veces renunciamos a ese potencial de multiplicidad, y es que para mí no es tan interesante el hecho de poder reproducir una pieza y hacerlo como la potencialidad de que sea múltiple, pero yo decida privarla de ese carácter múltiple y dejarla únicamente como una pieza única, ¿sabes? Dotarla de esa unicidad. Entonces me interesan los procedimientos, me interesan las técnicas, me interesan los resultados formales para la consecución formal de esa pieza, para el plato final. Pero realmente la posibilidad de que sea múltiple es un plus que simplemente he decidido no aprovechar hasta la fecha. Su tesis doctoral ha sido sobre el manga. Has publicado un libro, impartido conferencias. ¿Nos puedes dar unas pinceladas sobre el manga japonés y la diferencia con el cómic europeo o norteamericano? Claro, porque es una pregunta complicada. Yo diría que hay dos grandes aspectos que habría que tener en cuenta para diferenciarlo. Primero, la consideración del autor es muy importante, en el sentido que si todos pensamos en el cómic europeo, casi irremediablemente pensamos en artista, mientras que un japonés no tiene esa consideración de artista. El cómic, el manga, es pues un producto de consumo masivo, y por tanto las personas que lo hacen no tienen esa consideración de artistas, ni por parte de la sociedad ni por parte de sí mismos. Y entonces creo que ese es un aspecto que se traduce en la mayoría de las obras que llegan aquí y que se conocen tanto en Europa como en Estados Unidos, diría a nivel occidental en general, sobre todo cuando hablamos de cómic mainstream. La otra característica, yo creo que es algo evidente para cualquiera que, aunque no haya leído cómic occidental y oriental, que sí conozca cine occidental y cine oriental. Y en este caso, en el caso del manga, tendría mucho que ver con las conexiones. Es decir, estamos acostumbrados en el cómic europeo a que haya conexiones entre viñetas, mientras que en el cómic japonés sería a lo mejor mucho más apropiado hablar de conexiones entre momentos o conexiones entre fragmentos, y que es algo pues más atípico del cómic occidental que manejamos habitualmente. Bueno, nos adentramos en tu trabajo artístico y vamos a la serie Princesas. Ahí realmente es un trabajo fotográfico, pero vuelve a salir tu faceta de pintor, porque esos jóvenes que salen por la noche a divertirse, no sé si también este trabajo artístico se ha convertido posteriormente en un trabajo documental. La verdad es que surgió de manera paralela. Yo creo que las imágenes de la serie Princesas, que en realidad son, iba a decir robados, pero en realidad son robados posados o falsos posados, tenían mucho que ver con
con la faceta sociológica en mi tesis doctoral y de esa parte como investigador o académico en cómic japonés que forma parte de mi trabajo habitual. Más que nada porque sí que es un reflejo de la sociedad japonesa y sobre todo un reflejo de la joven mujer japonesa. Entonces, sí me interesaba mucho, pues eso, esa faceta sociológica y cómo trasladarla a mi investigación académica. Pero por otra parte, conectó rápidamente con mi trabajo artístico, de nuevo por lo que hablábamos al principio, por esas fricciones, ¿no? Para mí, quizás las jóvenes japonesas son la parte más débil, el eslabón más débil de la sociedad japonesa, que es una sociedad estricta, una sociedad muy rigurosa. Digo que son el eslabón más débil porque son jóvenes en una sociedad que valora la edad y la experiencia, y son mujeres en una sociedad que, aun siendo de un país sumamente desarrollado, podríamos considerar machista en algunos aspectos de acorde a los estándares que manejamos habitualmente. Y en ese sentido me gusta, me parece incluso fascinante esa catarsis que se produce el fin de semana cuando estas chicas que son muy formales, ¿no?, que son extremadamente educadas, que responden a esos cánones sociales tan rigurosos, de repente deciden transformarse, ¿no? Desmelenarse. Sí, desmelenarse. Aquí diríamos que la gente, pues... Van al botellón. Claro, el estudiante aplicado durante toda la semana, pues los fines de semana sale con sus amigos y va de botellón, o se va de fiesta, o queda en casa unos colegas, o lo que sea. Allí simplemente se van a primera hora de la mañana a la zona de Harajuku y se desatan, ¿no? Se transforman en estos personajes que yo decía cuando hablaba de la serie Princesas, no sabes si demonios o diosas, o las dos cosas a la vez, y que realmente es la antítesis de lo que son durante toda la semana, porque en este momento se convierten en las protagonistas, se convierten como en dueñas de ese momento, y son todos los demás, el resto de la sociedad, la que se arremolina a su alrededor, decidiéndoles todo el protagonismo. Entonces, bueno, la serie Princesas, eso, surgió como estos robados posados, y al final también se terminó convirtiendo en una serie de dibujos que mezclaban técnicas digitales y grafito, y en las que prescindía de todo el fondo, de todo el entorno, para centrarme únicamente en los personajes. En la figura. Toda tu trayectoria y tu proceso creativo se basa en la belleza, porque tus imágenes, tanto de cerca como de lejos, son hermosas. Pero... ¿Buscas la belleza? Uy, eso es... Es una pregunta muy acertada. Me estaba acordando de un profesor del colegio que repetía lo de buscad la belleza, que además sonaba en un famoso programa radiofónico por aquel entonces, y lo repetía como un mantra al principio de cada una de las clases. No sé si fue en tercero de BUP o en COU. Y claro, no voy a decir que calase hondo, pero lo cierto es que sí influyó, aunque fuese en una pequeña medida, para dedicarme al mundo del arte. No creo que busque la belleza per se. Creo que se pueden contar cosas duras, cosas reales, incluso cosas desagradables, a través de imágenes hermosas, y precisamente es lo que lo hace todavía más contradictorio. De nuevo, la fricción de la que hablaba al principio. También, evidentemente, tú puedes poner una imagen dura, una imagen desagradable y contar algo desagradable, o todo lo contrario, una imagen dura y desagradable y contar algo hermoso. Pero bueno, a mí quizás esa faceta que sí me atraía era anteponer, como en la propia sociedad japonesa, pues esas dos realidades, ¿no? Algo que está, como digo yo, un poco de carmín y flor de cerezo, ¿sabes? Pero que en realidad detrás pues esconde pues eso, esa mecánica un poco dura, un poco cruel, un poco de fricción, de constante roce. Bueno, pues eso lo vemos muy bien en 9 de 13, sobre todo en estos paneles. Vemos esas tonalidades que dices rosáceas, tal, pero por abajo se ve un trabajo de muchísimo rigor. Los invitamos, si te parece, a todo el mundo que se acerquen a Coruña. Sin duda. Y a ti esperamos verte en más ocasiones. Muchísimas gracias, José Andrés. Muchas gracias a vosotros por traerme. Como de un corte tectónico en la Tierra, trabajaba sus niponadas. Iba desvelando paisajes y lo que había debajo. En una primera mirada eran paisajes de corte japoneses, más adentro era el sentimiento generado por esa cultura lejana, y mucho más allá era
todo lo subjetivo y los matices de la propia pintura. Hoy ha ganado en color y en densidad. No se pierdan esta cita en 9 de 13. Van a ver infinidad de gamas cromáticas muy saturadas y tremendamente sutiles. Nos vemos como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte. Muchas gracias.